todo. Entonces era una forma burlona. Y ellos lograron agarrar esa burla y convertirla en el lema de su denominación. Ahora, claro, ese encuentro que, a pesar de ser Wesley la persona que hemos señalado, ese encuentro con el pastor Moravo lo estremeció y le llegaron a crear unos sentimientos de duda y de angustia, porque a pesar de que él comenzó a ejercer el ministerio pastoral en Georgia, sintió que realmente él era un pastor que todavía no se había convertido. Y era un pastor que no había llegado, a pesar de ser un muchacho de vida santa, de vida moral, de vida íntegra, de tradición, con toda... Él todavía se sentía insatisfecho de su experiencia de vida cristiana. Y aun cuando se dedicó al trabajo pastoral junto con su hermano, porque su hermano Carlos también iba en el barco, y desde luego su hermano se fue a pastorear una comunidad en Frederica, y él se fue a Savannah a pastorear. Él tenía esas grandes dudas y esas grandes preocupaciones, y es como resultado de esas dudas que él tenía que finalmente su primera gestión pastoral en Georgia fue un rotundo fracaso. No tuvo éxito como pastor, no logró alcanzar sus metas ni sus objetivos, porque ya y sencillamente él lo único que sabía de la vida cristiana era llevar a la gente al club que él y su hermano habían creado, y desde luego pues era en otro contexto, los indígenas eran otra cosa, y desde luego pues se les creó mucha dificultad para lograr desarrollar la vida de fe, pues porque muchos de los cristianos que estaban en Georgia seguían siendo calvinistas, y seguían asumiendo la ortodoxia calvinista, que para ellos era más importante que estar 3 o 4 horas orando y leyendo la Biblia, y esto era lo que él promovía. Así que no tuvo mucho éxito precisamente por la forma y manera como él promovía la experiencia de la fe. Y desde luego su hermano recogió sus bártulos y dijo: yo me voy para Inglaterra, y se fue, su hermano Carlos. Pero él obstinadamente dijo: no, yo me voy a quedar aquí en Georgia, aunque yo haya fracasado, y voy a seguir pastoreando a ver qué pasa. En algún momento algo bueno sucederá. Pero un incidente que ocurrió siendo el pastor de la iglesia anglicana de Georgia, fue la gota que colmó la copa. Resulta que él tenía una novia en Georgia, y la novia se enamoró de otro, ¿verdad? Y entonces ¿qué tú dices? Está malo eso. No se salvan de los pastores. Se fue la hermana, la novia se fue. La novia se le casó con otro, y desde luego él se dio a la tarea de observar la conducta de su novia, y empezó a identificar que su novia, después de casada, había perdido como que cierta espiritualidad. Y un buen día la novia llegó a la iglesia con su esposo, y cuando fue a tomar la cena, que era prácticamente, eso se daba todos los domingos, él le dijo a ella que ella no podía tomar la cena porque su nivel de espiritualidad había descendido. De alguna manera él se tenía que desquitar, no el golpe. el golpe que le habían dado. Y dijo: no, usted no puede tomar la Santa Cena porque usted ha perdido espiritualidad. Y desde luego el esposo, indignado, y la exnovia lo acusaron de difamación, lo acusaron de que él era un pastor fracasado, que no había logrado absolutamente nada, y desde luego no le costó otra alternativa que entonces regresarse a Inglaterra. Se regresa a Inglaterra, entonces ya con 2 golpes dados. El primero que le dio el pastor, cuando le hizo saber que él era un cristiano de segunda clase, porque no tenía el nivel, el standing
que los moravos tenían. No, los sacó de sitio. Y entonces el otro golpe es que su novia se casó con otro y ahora es ella precisamente la que le hizo la vida imposible en su gestión pastoral. Así es que él se regresa a Inglaterra, pero busca a los moravos en Inglaterra para mantener contacto con ellos. Y desde luego había un pastor moravo llamado Pedro Bowler, y este Pedro Bowler se convirtió en su mentor. Vio en él una estrella, vio en él alguien que tenía unas posibilidades extraordinarias. Y desde luego empezó a trabajar con él. Le dijo, ven acá, yo quiero ser tu mentor, yo quiero tenerte a mi lado y yo quiero ayudarte. Pero desde luego, cuando él vio que realmente no podía funcionar, se acercó a Bowler y le dijo, mira, yo voy a abandonar el ministerio porque a fin de cuentas yo no soy un hombre de fe. O sea, yo no me siento ser un hombre de fe, yo no puedo predicar la fe salvífica. Y Bowler, muy sabiamente, a mí me encanta esta gente que no apaga el pábilo que humea, sino que busca la manera de encenderlo de nuevo. Bowler le dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. Tú no eres un hombre de fe, pero predica la fe. Y él le dijo, pero ¿cómo que yo voy a predicar algo que yo no creo? Dice, predícala hasta que la creas. Fíjese qué interesante. O sea, en lugar de desahuciarlo, en lugar de decirle, mira, es verdad, si tú no eres un hombre de fe, pues lo mejor es que te retires, quítate de esto y dedícate a otra cosa. Sí, me lo hubiera dicho. ¿Verdad? Sí. Entonces, finalmente, mira lo que le dice. Le dice, pues mira, ya licenciadamente predica la fe, pero si es que no la tengo, dice, pues predícala hasta que la tenga. O sea, si por el oír viene... Si por el oír viene la fe, va a llegar un momento en que lo mismo que tú predicas lo vas a escuchar y lo vas a desarrollar. Así es que él dice, ¿y después qué crees? Dice, pues sigue predicando la fe. Tan sencillo como eso, predica la fe mientras no la crea, y cuando la crea, entonces predica la fe. Ya es tuya y la compartes. Y entonces la puedes compartir ya como tu experiencia personal. Fíjese que este muchacho que era un muchacho intelectual, conocedor del griego, un extraordinario exponente de la filosofía en la universidad. De hecho, no solamente fue asistente de su padre, sino que inclusive cuando estuvo en la universidad terminó convirtiéndose en profesor de griego y filosofía de la universidad. O sea, Juan Wesley era un intelectual. Y ahora con este mentor, pues obviamente que no lo desahucia, que no lo manda a morir, sino por el contrario le ofrece una alternativa sabia. Dice, bueno, vamos a trabajar con esto, vamos a ponerte a predicar de fe. Así es que en el 1738, el 24 de mayo, estando él en una reunión de los moravos, escuchando el prefacio de Lutero sobre la epístola a los romanos, dice él que estando sentado allí, escuchando la lectura de lo que Lutero decía sobre la carta a los romanos, dice que sobre él vino una experiencia extraordinaria, lo hizo temblar, lo hizo llorar, y dice que cuando terminó la lectura, él era un hombre lleno de fe y un hombre lleno de seguridad con respecto a la salvación. Y dice que a partir de allí nunca más volvió a dudar de su salvación. Desde luego estuvo un tiempo con los hermanos moravos, pero desde luego él era de trascendencia anglicana, y aun cuando admiraba a los hermanos moravos, aun cuando admiraba la fe de ellos, la forma y manera como servían al Señor, finalmente con una palabra de gratitud se despidió de ellos, porque él era
anglicano hasta los huesos. Y se regresa nuevamente a la experiencia de vida anglicana. En aquel grupo que él en su juventud había creado junto a su hermano de las polillas de la Biblia, ¿no? Pues había un muchacho que se llamaba George Whitefield, y este muchacho se había convertido en un extraordinario predicador, pero con una particularidad que hasta entonces no se conocía, porque en aquel entonces los predicadores eran predicadores detrás del púlpito, predicadores de una comunidad de fe, pero este Whitefield se había convertido en un predicador, en un pastor evangelista. Por primera vez en la historia del cristianismo estaba surgiendo ahora un predicador evangelista, y este hombre se había ido para Georgia y había desarrollado en Georgia un ministerio evangelístico extraordinario. De hecho, él venía de Georgia, venía de Nueva Inglaterra, porque no podemos olvidar que esa región de Georgia y de las 13 colonias básicamente eran colonias inglesas, eran de ingleses. Y desde luego él iba a Georgia y daba sus campañas evangelísticas y regresaba de Nueva Inglaterra, contaba lo que Dios estaba haciendo en Georgia, y desde luego estaba contagiando en Inglaterra. El mismo avivamiento que estaba produciendo en Georgia, él lo estaba contagiando también en Inglaterra. Su estilo era bien emotivo, era un pastor pentecostal hasta la médula, ¿no? Era el tipo de predicador que bien efusivo, y desde luego en aquel entonces esa característica era totalmente desconocida en la vida de un pastor. Por lo tanto, ante esa reacción o ante ese estilo vino una reacción muy adversa contra él, y es que todo el mundo empezó a criticarlo, pero los que lo criticaban le estaban haciendo la promoción, la mejor promoción, porque entonces la gente quería saber quién era George Whitefield, que desde luego predicaba de manera distinta. Y en aquel entonces un pastor era pastor porque tenía un púlpito para predicar. O sea, el púlpito era lo que para el cirujano es la sala de cirugía, ¿verdad? Lo que para el abogado es el tribunal. O sea, el púlpito era el lugar donde exponía. Pero como este no usaba púlpito, este se iba a las esquinas, este se iba a las plazas, este hacía grandes reuniones al aire libre, y ahí en el aire libre le predicaba a la gente, pues ya necesariamente esto pues no gustaba a los religiosos, porque rompía aquel patrón formalista que existía. Y fíjense, él llega y contrata a Wesley como ayudante para Inglaterra. Le dice: mira, Wesley, tú y yo comenzamos en el ministerio juntos desde adolescentes, cuando hicimos el grupo aquel que nos apodaban las polillas de la Biblia, yo quisiera que tú trabajes conmigo. Y desde luego Wesley, que a la sazón era anglicano, que a la sazón era predicador detrás del púlpito, que no se movía para nada, pues Wesley aceptó trabajar con Whitefield, pero le desagradaba la fogosidad que Whitefield tenía, y le molestaba el que este señor no tuviera un púlpito para predicar. O sea, aceptó, porque obviamente era un individuo que se sentía derrotado ministerialmente hablando, pero ya y sencillamente, como no tenía nada que perder, acepta trabajar con Whitefield, que a la sazón está ganándose la fama, ¿no? Era el Benny Hinn de aquel tiempo, era el Billy Graham de aquel tiempo, era el evangelista, el Gille, ¿verdad? De aquel tiempo, pues ganaba un prestigio extraordinario, y desde luego a Wesley le convenía en cierta medida, pero con toda honradez Wesley se sentía incómodo, sobre todo cuando veía a este hombre subirse a una plataforma y empezar a predicar, y para Wesley decía: eso no es ningún púlpito, él está predicando ahí, pero
en el púlpito, y después que esté caminando de una esquina a otra y moviéndose,